Clase Mate Tecnológico. Pregunta de examen bachillerato por madurez, convocatoria 01-2023. Se hace la circunferencia de centro en el par ordenado menos 2,1. Si la medida del radio es 4, entonces la ecuación de C corresponde a... Para poder resolver este tipo de pregunta, tenemos que interpretar y comprender qué es la ecuación de la circunferencia. Para determinar la ecuación ordinaria de la circunferencia se necesitan las coordenadas del centro, las cuales se dan mediante par ordenado, y la medida del radio, que corresponde a la distancia desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia. Teniendo esto, se utiliza la siguiente fórmula: x menos a al cuadrado más y menos b entre paréntesis al cuadrado igual al radio al cuadrado, donde los valores de a y de b se sustituyen respectivamente por los números del par ordenado del centro, y en el caso de la R de la fórmula, esta se sustituye por el valor del radio, formando así la ecuación de la circunferencia. Veamos algunos ejemplos donde se aplica esta fórmula para preguntas de examen. En este ejercicio la pregunta nos pide la ecuación de la circunferencia. Se nos indica que el centro tiene par ordenado menos 2,3 y la medida del radio es 7. A partir de esos valores vamos a formar la ecuación de la circunferencia. La fórmula que se utiliza es esta que está en pantalla, en la cual vamos a sustituir el valor de la a por el menos 2 y el valor de la b por el 3. Asimismo, la r se sustituye por el radio que mide 7. Tenemos entonces x menos de la fórmula, menos 2, entre paréntesis al cuadrado, más y menos 3 elevado a la 2, igual a 7 elevado a la 2. Los dos negativos que tenemos acá se convierten en un signo positivo. Y el 7 elevado a la 2 da como resultado 49. De esta forma tenemos la ecuación x más 2 a la 2, más y menos 3 a la 2, igual a 49. Nótese que podemos abreviar el procedimiento aplicando las siguientes reglas. Cambiar signos en el caso del centro, donde tenemos menos 2, aquí queda con más 2 a la hora de formar la ecuación. En el caso del 3, que estaba originalmente positivo, pasa a ser negativo al momento de formar la ecuación. Y en el caso del radio, este se eleva al cuadrado, da como resultado 49. Así podemos abreviar el procedimiento, no va a ser directamente la fórmula, sino más bien ir de una vez al resultado y marcar la respuesta correcta. En esta otra pregunta, la misma nos pide la ecuación de la circunferencia, nos indica que el radio mide 6 y que el centro tiene par ordenado 1,-4. Para formar la ecuación de la circunferencia, podemos sustituir la a por el 1 y podemos sustituir la b por el menos 4. Asimismo, la r del radio se sustituye por el 6. Tenemos entonces x menos 1 a la 2 más y menos 4 elevado a la 2. Recordemos que es un negativo por el de la fórmula y el otro negativo porque el 4 en sí es negativo. Y el 6 elevado a la 2. Nótese que estos dos negativos se pueden convertir en un positivo. En matemáticas, siempre que tenemos dos negativos, estos los convertimos en un más. De esta manera tenemos la respuesta correcta del ejercicio: x menos 1 al cuadrado más y más 4 al cuadrado igual 36. Se puede abreviar el procedimiento considerando que el 1 cambia el signo, pasa a ser negativo. Por su parte, el 4, que tiene un menos, pasa a ser positivo. Mientras que el radio, que es 6, se eleva a la 2, da 36. El centro tiene par ordenado menos 1,4, mientras que acá nos dan la medida del diámetro. Cuando el ejercicio nos da la medida del diámetro, debemos considerar que el radio mide la mitad de lo que mide el diámetro. Así, si el diámetro mide 20, el radio por su parte va a tener como medida 10. Con estos datos podemos formar la ecuación de la circunferencia. Podemos hacerlo directamente. El 1 que está negativo pasa a ser positivo, por lo tanto la b y la d tienen esa posibilidad. El 4 que está positivo pasa a ser negativo. Mismas opciones, descartamos entonces la opción A y la opción C. Mientras que con el radio que mide 10, este se eleva al cuadrado, 10 elevado al cuadrado da como resultado 100. Dicho esto, entonces la opción D es la correcta. Volviendo a la pregunta del examen de bachillerato por madurez, convocatoria 01-2023, tenemos que su centro tiene par ordenado menos 2,1 y la medida del radio es 4. Si aplicamos el cambio de signos, este menos 2 se convierte en más 2, el 1
pasa a ser menos 1 al formar la ecuación y el 4 se eleva, 4 elevado a la 2 da como resultado 16. Por lo tanto, la opción D es la correcta. Pregunta del examen de bachillerato por madurez, convocatoria 01-2022. En este caso, el par ordenado del centro es menos 2,0, mientras que la medida del radio corresponde a 5. El menos 2 pasa a ser más 2. El 0 se colocaría como ya la 2, mientras que el radio que mide 5 se eleva al cuadrado, da como resultado 25. Por lo tanto, la opción C es la correcta para este ejercicio. Centro de la circunferencia, par ordenado 1,-3, la medida del radio es 4, el 1 pasa a ser menos 1, el 3 negativo pasa a ser más 3, y el radio que es 4, 4 elevado a la 2 da como resultado 16, por lo tanto la opción C es la correcta para este ejercicio. Pregunta del examen de bachillerato por madurez 01-2023. Considere la siguiente circunferencia, con base en la información dada, la ecuación de C corresponde a. Para poder determinar la ecuación de la circunferencia, primero necesitamos el valor del par ordenado del centro y la medida del radio de la misma. Antes que resolver este ejercicio debemos considerar ciertos detalles. A la línea horizontal se le conoce como eje X o también denominado eje de las abscisas, con números negativos del lado izquierdo y números positivos del lado derecho. La línea vertical se le conoce como eje Y o eje de las ordenadas, con números negativos hacia abajo y números positivos hacia arriba. Los puntos en una gráfica se representan mediante pares ordenados. La importancia del par ordenado se desprende de la simplicidad con que a partir de él se puede estructurar la ubicación de determinados puntos y desde una serie de pares ordenados se puede elaborar las distintas gráficas de funciones y elementos geométricos como la circunferencia y los polígonos, entre otros. El par ordenado es dos números entre paréntesis redondos. El primer número de ellos corresponde a su ubicación con respecto al eje X y el segundo número corresponde a su ubicación con respecto al eje Y. Se indica primero el número de la X y luego el número de la Y. Por ejemplo, el punto A, su ubicación con respecto al eje X está en el 2 y con respecto al eje Y es 3. Por lo tanto, su par ordenado es 2,3. Para el punto C, su valor de X es menos 3, su valor de Y es menos 1. Por lo tanto, su par ordenado es menos 3, menos 1. Si un punto está en el eje X, entonces la Y del par es 0. El par ordenado sería primero indicar su valor de X correspondiente a la ubicación del punto en el mismo y el valor de Y 0. Por ejemplo, el punto E. En el caso del punto E, el par ordenado del mismo es 4,0. Si un punto está en el eje Y, entonces su valor de X es 0. Se indica primero ese valor 0 y luego la ubicación correspondiente al eje Y. Tenemos el caso del punto F, en el cual su par ordenado es 0,-5. Si un punto se ubica en el cruce de los ejes, su par ordenado es 0,0 y a este se le conoce también como origen. En esta imagen el par ordenado del punto A es menos 2,2, el par ordenado del punto B es 3,-2, el par ordenado del punto D es menos 4,0 y el par ordenado del punto E corresponde a 0,4. Esto que acabamos de ver es útil en las circunferencias para determinar el par ordenado del centro y además determinar la medida del radio. Para con ello formar la ecuación de la circunferencia. Tenemos la circunferencia del lado izquierdo, en la cual el centro está representado con la letra O. Su par ordenado es 3,-5, es decir, la X es 3 y la Y es menos 5. Por su parte, para determinar la medida del radio, el cual corresponde a la distancia que hay desde el centro hasta la circunferencia, vamos a utilizar una línea, en este caso horizontal. Dado que es una línea horizontal, para poder medir esa línea o su distancia, vamos a utilizar el eje X, el cual también es horizontal, con valores que van desde el 3 hasta el 7. Nótese que del 3 al 7 la distancia es 4. Se puede terminar contando de 3 a 7 o restando 7 menos 3. Siempre que lo medimos de forma horizontal, utilizamos el eje X. Pero si lo vamos a medir de forma vertical, utilizaríamos entonces el eje Y. En este caso ya tenemos el centro y el radio. El centro tiene par ordenado 3,-5 y el radio tiene como medida 4. A partir de ellos formamos la ecuación de la circunferencia, recordando que los valores del centro cambian su signo al formar la ecuación, mientras que el radio, que es 4, se eleva al cuadrado, dando como resultado 16.
En el dibujo del lado derecho tenemos como centro el punto O, su par ordenado es 3,2, se nombra siempre primero el valor de la X y luego el número de la Y. Por su parte, para medir el radio vamos a utilizarlo con esta línea vertical, la cual se mide desde el 2 hasta el 5. Como se dijo anteriormente, al tener una línea vertical se mide con valores del eje Y. De esta forma, la distancia que hay de 2 a 5 se puede determinar restando 5 menos 2. A 5 le restamos 2, da como resultado 3. Esa es la medida del radio. Teniendo el centro 3,2 y radio 3, podemos formar la ecuación de la circunferencia: x menos 3 entre paréntesis al cuadrado más y menos 2 entre paréntesis al cuadrado igual 9, dado que el radio, que es 3, se eleva al cuadrado. Recordemos, ambos valores tienen signo positivo. A la hora de formar la ecuación, adoptan el menos de la fórmula, por lo tanto ellos quedan con negativo. Para resolver este ejercicio necesitamos el par ordenado del centro de la circunferencia. El centro tiene punto P, el cual está ubicado en el eje X. Recordemos que si un punto está ubicado en el eje X, la Y del par es 0. Por lo tanto, el par ordenado es 4,0. Luego, para tener la medida del radio, vamos a determinarlo con la distancia que hay desde el punto P, que es 4, hacia la circunferencia, es decir, hacia el 6 o bien hacia el 2, ambos en el eje X. Por lo tanto, de 4 a 6 la distancia es 2, o bien de 4 a 2 también la distancia es 2. Eso significa que el radio tiene como medida 2. Una vez que tenemos el par ordenado del centro y la medida del radio, podemos formar la ecuación. La ecuación corresponde entonces a la opción A: x menos 4 entre paréntesis al cuadrado más y a la 2 igual 4. Volvemos entonces a la pregunta del examen de bachillerato de la convocatoria 01-2023. El centro está ubicado en el eje Y. Cuando tenemos un punto ubicado en el eje Y, la X del par es 0. Esto quiere decir que el par ordenado del centro es 0,3. 0 como valor de X, 3 como valor de Y. Para medir el radio, este lo medimos con la distancia que hay desde el centro hasta la circunferencia. Esta distancia se va a medir, en este caso, de forma horizontal. Al medirlo de forma horizontal, vamos a utilizar el eje X como regla, en el cual partimos desde el 0, que es aquí en el cruce de los ejes, hasta el 3. La distancia que hay de 0 a 3 es 3. Dicho esto, el radio de esta circunferencia tiene como medida 3. Con ese centro y ese radio podemos formar la ecuación de la circunferencia. En el caso del 0 se coloca como x a la 2, en el caso del 3 se colocaría como y menos 3 a la 2. El radio que mide 3 se eleva al cuadrado, 3 elevado al cuadrado da 9, por lo tanto la opción C es la correcta para este ejercicio. El centro tiene par ordenado 4,0 y la medida del radio de esta circunferencia es 4. Nótese que en todos los dibujos el centro tiene una ubicación diferente. Por ejemplo, en el caso de la opción A está ubicado en el puro eje X, entonces el par ordenado es 4,0. En el caso de la opción B está ubicado en el eje Y, el par ordenado es 0,4. En el caso de la opción C está ubicado en el eje X en el lado negativo, su par ordenado es menos 4,0, mientras que en la opción D el punto está ubicado en el eje Y, en la parte negativa, su par ordenado es 0,-4. De esta forma, como el centro que nos está pidiendo el ejercicio es 4,0, quiere decir que la opción A es la correcta. Con respecto a la medida del radio, que es 4, pues podemos notar que aquí la distancia que hay de 4 a 8 es 4. A 8 le restamos 4, da como resultado 4, lo que corresponde al radio de la circunferencia que nos indica el ejercicio. El centro de la circunferencia tiene par ordenado menos 2,3. En el caso de la opción A, el par ordenado del centro es 2,-3, por lo tanto esta no nos sirve. En el caso de la opción B, el par ordenado del centro, que está ubicado en el punto P, tiene par menos 2,3. Esta de momento sí nos sirve. Para efectos de la opción C, el par ordenado es menos 2,3. Esta de momento no sirve. Y por último, la opción D tiene par ordenado 2,-3. Esta no nos sirve porque no corresponde al par ordenado que nos indica la pregunta. Tenemos dos posibles opciones que son la opción B y la opción C. El radio es la distancia que hay desde el centro hasta la circunferencia. En el caso de la opción B, vamos a hacer una línea, en este caso horizontal, para unir los dos puntos que están señalados en el dibujo. Como es una línea horizontal, utilizamos como regla el eje X. Tengo menos 2 y tengo 4. La distancia que hay de menos 2 al 4 es de 6. Esto se da porque de 0 al 4 hay 4 y de 0 a menos 2 hay 2. Por lo tanto, en este caso, el radio mide 6. Como el radio mide 6,
no me sirve porque la pregunta nos indica que el radio mide 3. Para la opción C vamos a unir estos dos puntos, la línea es vertical. Como la línea es vertical vamos a utilizar como regla el eje Y. Se mide desde el 0 hasta el 3. La medida que hay de 0 a 3 es de 3, por lo tanto su radio mide 3. Quiere decir entonces que la opción C es la correcta para este ejercicio. La ecuación de la circunferencia. Tenemos el par ordenado menos 2,3, el 2 es negativo, el 3 es positivo. Consideremos que para formar la ecuación ambos valores tienen que cambiar de signo, por lo tanto el 2 va a quedar positivo, el 3 negativo. Tengo dos posibles opciones, descarto 2, mientras que el radio mide 3. 3 elevado al cuadrado da como resultado 9. Entonces la opción D es la correcta, es la que forma la ecuación a partir del centro y el radio que nos dan en el encabezado. Clase Mate Tecnológico.